Reciban un cordial saludo. Les doy una cordial bienvenida a esta videoconferencia cuyo objetivo es hacer la explicación de la actividad evaluativa correspondiente al presupuesto de gastos. Esta actividad evaluativa en primera instancia corresponde a la unidad número 4 del aula virtual de presupuestos. En esta unidad número 4 pueden descargar en el menú de contenidos, pueden descargar el taller presupuesto de gastos. También pueden descargarlo ingresando a la actividad evaluativa número 6. Y en la descripción de la actividad, aquí está un enlace para descargar también el archivo. Por este enlace se puede descargar el archivo que está en este link. También es importante reiterar que todos nuestros trabajos y actividades se suben al aula a través de los foros. Para esta ocasión, el foro en el cual corresponde cargar la actividad es el foro que se llama Parcial 2, Presupuesto de Gastos. En este Parcial 2 deben de cargar el archivo con la actividad resuelta. Lo debe cargar un integrante por equipo de trabajo. Vamos entonces a proceder con la explicación del archivo que ya vimos por dónde podemos descargarlo. Este archivo que descarga de la actividad es un archivo en Excel que contiene 3 pestañas. En la primera pestaña trae la descripción de la actividad y la información básica para el desarrollo de la actividad. En la segunda pestaña vamos a observar una plantilla, un cuadro, donde vamos a hacer los cálculos de los valores a presupuestar de los gastos de enero a diciembre del año 2015 y de enero a diciembre del año 2016. En esta misma hoja también nos aparece las políticas presupuestales para hacer estos cálculos. La última hoja es el análisis presupuestal del año 2016, en donde nos tiene una plantilla que contiene los meses de enero a diciembre, donde vamos a registrar los valores presupuestados para el año 2016 y sobre ellos vamos a hacer un análisis. Vamos a ver la primera pestaña, la descripción de la actividad. Con respecto a la descripción de la actividad, quiero hacer una aclaración, y es que esa actividad que nos plantea el aula virtual está denominada como presupuesto de gastos no operacionales. Sin embargo, en la información que nos aportan para hacer la actividad, nos están relacionando simplemente los gastos. Y hay gastos operacionales y gastos no operacionales. En la explicación que se hizo en la videoconferencia de los conceptos básicos del presupuesto de gastos, vimos que los gastos se pueden clasificar en no operacionales y en operacionales. Para la actividad que vamos a desarrollar el presupuesto completo de todo lo que son los gastos. Entonces, vamos a omitir las expresiones que trae la actividad de gastos no operacionales. Creo que de pronto en esta parte hubo un error en la actividad evaluativa, en la formulación de la actividad evaluativa, al denominarla el presupuesto de gastos no operacionales, porque repito, es la información que nos da y el análisis que nos lleva a hacer es con relación a los gastos. Vamos a leer el enunciado entonces de esta actividad, el cual dice: la compañía Nuevo Horizonte se dedica a la producción de insumos químicos agrícolas. Ha decidido contactarlo a usted como experto para realizar un estudio sobre cuáles son los gastos no operacionales que mayor impacto están teniendo dentro del presupuesto anual de la compañía, partiendo de un análisis cuantitativo, un presupuesto y análisis de gastos. Es necesario
que usted determine cuáles son los gastos no operacionales. En este caso vamos a determinar cuáles son los gastos, porque la información nos dan información sobre costos y sobre gastos, pero nosotros vamos a determinar cuáles son los gastos, vamos a clasificarlos, a proyectarlos para el siguiente año y a determinar una estrategia que permita reducir los gastos que mayor impacto negativo estén generando en el presupuesto de la compañía. En este sentido, el ejercicio nos plantea 15 ítems en los cuales menciona información que corresponde a costos e información que corresponde a gastos. De estos 15 ítems, el primer paso que deben de hacer es seleccionar, identificar cuáles son los ítems que hacen referencia a los gastos. A manera de ejemplo, yo he seleccionado 3 ítems que corresponden a gastos. Aparte de estos 3 ítems que tomé como ejemplo, hay otros más. No quiere decir que ustedes solo van a hacer estos 3 ítems. Reitero, en este listado hay varios ítems que son gastos y a manera de ejemplo, yo voy a seleccionar estos 3 que tengo resaltados en color amarillo. El primero que resalté es el valor mensual del servicio de agua de las oficinas, el cual corresponde a un gasto porque cumple con la definición de gasto. Con los conceptos básicos, en la videoconferencia de conceptos básicos, definimos que los gastos son todos los pagos que no están relacionados con la producción del bien o la prestación del servicio. Los costos van a corresponder a todo lo que está relacionado con la producción, todo lo que es indispensable para producir el producto. Por ejemplo, en el caso de la fabricación de una camisa, la materia prima, que es la tela, el hilo, los botones, la mano de obra, que serían las operarias, son indispensables para producir. Por eso, estos elementos se toman como costos, pero ya la nómina del administrador, la secretaria, el vigilante, la persona de servicios generales, estos son gastos porque no están relacionados con la producción del producto o del servicio, sino con la administración de la empresa. Entonces, en este caso, el servicio de agua de las oficinas son del área administrativa, no son del área de producción. En ese sentido, el servicio de agua de las oficinas hace parte de los gastos. El otro ítem que resalto es el de el gasto de papelería, el cual lo tomo como gastos, nuevamente reitero, porque no está relacionado con la producción de los insumos agrícolas. La papelería la compran para todo el año y la papelería es un gasto de administración. Si yo no adquiero la papelería, igual tengo forma de producir los insumos agrícolas, que es el objeto o la actividad económica principal de la empresa. Y por último, seleccioné el pago de unos intereses por un préstamo que adquirió la empresa. En este caso, los gastos de intereses también no corresponden a un costo porque no están asociados con la producción de los insumos agrícolas. El hecho de que tenga que pagar los intereses, no por ello estoy produciendo los insumos. Entonces, en este caso, los intereses no son un costo, sino que son un gasto. Entonces, teniendo identificados los gastos, en este caso seleccioné 3, el siguiente paso es ir a la hoja que dice gastos y allí vamos a relacionar esos ítems que yo consideré que eran gastos. En este caso, yo relaciono acá el servicio del agua de oficinas, el gasto de la papelería y el gasto de los intereses del préstamo. En esta hoja, él me pide que yo haga el cálculo de la proyección o del presupuesto para el año 2015. Se deduce que es el año 2015 porque la primera columna parte de diciembre de 2014 y después me dice que es enero. Entonces, de ahí deducimos que será enero de 2015, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2015. Están resaltados con un color azul y aquí me pide que debo de totalizarlos y promediarlos. Para totalizar, entonces sería la sumatoria de los valores que estén entre enero y diciembre y el promedio será tomar el valor del total dividido 12, que son los meses del año.
En la siguiente sección nos aparece en color verde nuevamente los meses de enero a diciembre. Entonces podemos deducir que son los meses de enero a diciembre del año 2015. Y al final también me pide totalizar los gastos de ese año de 2016 y promediarlos. Entonces, en los de color verde será el presupuesto del año 2016 de enero a diciembre, color azul enero a diciembre de 2015. Para presupuestarlo debemos de tener en cuenta los datos que nos dan como base en la descripción. Y tener en cuenta la política presupuestal que en pestañita aparece al final del cuadro. Dice políticas presupuestales. Nos aparecen dos políticas. La primera nos está indicando que los gastos variables deben ser proyectados sobre el último pago más la variación del último mes, y aclaran que para proyecciones del 2016. En este caso considero que esta es otra debilidad que tiene la actividad, porque no debe ser para la proyección de 2016, dado que en el formato nos está pidiendo proyectar 2015 y 2016. Entonces, esta política debe aplicar para los 2 años. Los gastos deben ser proyectados teniendo en cuenta, tomo el último pago y a ese último pago le voy a sumar la variación del último mes. La segunda política es para aquellos gastos que no presentan variaciones, o sea, para los gastos fijos, simplemente vamos a incrementarlos con base en el IPC del último año. Vamos a empezar entonces con nuestros cálculos para ilustrarles cómo es el desarrollo de la actividad. Vamos a mirar entonces en el caso del gasto, vamos a presupuestar el servicio del agua de las oficinas y vamos a ir a la descripción y vemos que dice que el valor mensual del servicio de agua de las oficinas ascendió a 6.800.000 pesos con un incremento del IPC del 2014. Esto, ¿qué me está señalando? ¿Qué me permite intuir? Que los 6.800.000 corresponde a el valor al último pago realizado en el año 2014, porque dice que para el 2015 debo incrementarlo de acuerdo al IPC del 2014. Entonces, en este caso, tendríamos aquí el datico en diciembre de 2014, sería 6.800.000. En no todos los ítems, vamos a ver ahorita que no todos los ítems nos da información del 2014. Entonces, no para todos los ítems debemos de diligenciar esta celda de diciembre de 2014. En este caso, como nos están dando un valor del 2014, para incrementarlo de acuerdo al IPC, entonces vamos a tomarlo desde ahí, desde esa celda de diciembre de 2014. Dice que ascendió a 6.800.000 con un incremento del IPC de 2014. Entonces vamos a ver cómo hacemos el cálculo entonces para saber cuánto fue el gasto en enero. Tenemos entonces que para hallar ese gasto de agua de oficinas, entonces haríamos la siguiente fórmula. Vamos a colocar igual, tomamos los 6.800.000 pesos y a esos 6.800.000 pesos le voy a sumar el porcentaje del IPC, que corresponderá a 6.800.000 por el 3.66%. Este porcentaje lo consulté en la página del DANE. El DANE o en la página del Banco de la República se publica el índice de inflación de cada año. En este caso, en la plantillita, yo aquí lo coloqué para referencia, pero la plantilla no trae ese dato. Debemos de consultarlo en internet. En este caso yo se los estoy ya dando aquí con el ejemplo. El IPC del 2014 fue el 3.66, entonces nuestra fórmula quedaría con esa estructura. Cojo los 6.800.000 y a esos 6.800.000 le voy a sumar el resultado de 6.800.000 por el 3.66%, que es el índice de inflación. Según esto, en enero el gasto de papelería será de 7.048.880 pesos. Pero como vemos, el gasto de agua va a ser, debe ser variable porque el consumo de agua no es igual en todos los meses. En ese sentido, vamos a aplicar la política que nos trae
el ejercicio y donde dice que vamos a proyectar sobre el último pago más la variación del último mes. Eso lo vamos a empezar a aplicar a partir de febrero. En enero no vamos a sumarle la variación del último mes porque solo tenemos el dato de diciembre. Para hallar la variación necesitaríamos tener el dato del mes de noviembre. Pero en febrero sí tenemos el dato de la variación de enero. Entonces vamos a aplicar ahí la política. La política entonces a partir de febrero se aplicaría de la siguiente forma. Dice que se va a proyectar tomando como base el último pago. El último pago o el último gasto proyectado fue el de enero, que fueron 7.048.880. A ese pago le voy a sumar la variación del último mes. La variación del último mes es la diferencia entre el valor de enero y el valor de diciembre. Esa es la variación del último mes, la diferencia entre enero y diciembre. Entonces, cojo el valor de enero y le resto el valor de diciembre. Esta sería la estructura de esta fórmula. De esa forma, entonces, a partir de enero, el gasto de agua para oficinas va a estar dado por esta política. Vuelvo a repetirlo en el mes de marzo. En el mes de marzo, entonces, el último pago fue el de febrero. Entonces, tomo el de febrero y a ese valor le voy a sumar la variación del último mes, que va a corresponder a tomar el valor de febrero menos el valor de enero. Esa es la variación y así me queda nuevamente la fórmula. Voy a repetirlo para abril. Entonces tengo igual, el último pago con respecto a abril fue de marzo. A eso le voy a sumar la variación que hay entre marzo y febrero. Excel me permite, en este caso, si yo quiero, puedo arrastrar la fórmula y lo voy a hacer. Yo creo que con la ilustración de hasta abril es suficiente para que vean cómo la estructura de la fórmula y lo puedo arrastrar hasta diciembre. Voy a verificar aquí en diciembre si me cumple la fórmula para verificar que no se me haya dañado los cálculos. Vemos que para diciembre entonces me toma el valor del último mes, que fue noviembre, y me le suma la variación, la diferencia que hay entre el último mes, entre noviembre y octubre. Entonces me arrastró bien la fórmula. Aquí para totalizar, entonces simplemente le voy a decir que me sume con la herramienta de autosuma y voy a seleccionar desde diciembre hasta el mes de enero. ¿Sí? De diciembre a enero. Ahí obtengo el total y entonces el gasto total de agua me calcula 101 millones de pesos y el promedio lo calculo simplemente tomando este total y dividiéndolo por 12. Quiere decir que el promedio mensual me queda en 8.417.720. Ahora vamos a ir al mes de enero, ya cambiamos de año y vamos a ir al año 2016. Entonces, para enero vamos a aplicar lo mismo que hicimos en enero del 2015. Vamos a tomar el pago de diciembre, el gasto de agua de diciembre y simplemente lo vamos a incrementar por el índice de inflación o el IPC. Para el año 2015, consultando en la página del DANE, en la página del Banco de la República, encontramos que el IPC del año 2015 fue de 6.77%. Quiere decir que yo le voy a sumar el incremento del IPC, que corresponderá al valor de diciembre por el 6.77%. Esta sería la estructura entonces de la fórmula, donde queda que voy a tomar el valor de diciembre y lo voy a incrementar, le voy a sumar el 6.77% del valor de diciembre para que me quede incrementado por el IPC. Para el mes de febrero voy a volver a empezar a aplicar la política que dice que es el último pago, ¿cierto? Y le voy a sumar la variación del último mes. En este caso, la variación del último mes va a ser la diferencia entre el valor de enero y el valor de diciembre.
lo tenemos ahí. Ahí queda la estructura de la fórmula. Para marzo entonces haremos que va a ser el valor de febrero, que es el último pago, y a ese valor le voy a sumar la variación del último mes, que corresponde a tomar el valor de febrero y restarle el valor de enero. Para abril entonces vamos a tener nuevamente el último pago es de marzo y le vamos a sumar la variación del pago de marzo y el pago de febrero. De esta forma podemos arrastrar desde aquí, desde abril, podemos arrastrar hasta diciembre. Y vamos a verificar en diciembre que si nos haya calculado bien la fórmula. Tenemos en diciembre, me está tomando el valor de noviembre y a ese valor de noviembre le está sumando el valor de noviembre menos el valor de octubre. Eso nos indica que está bien la fórmula. Para totalizar entonces nuevamente con esta herramienta de autosuma, yo voy a seleccionar del mes de diciembre de 2016 hasta el mes de enero de 2016. Y para el promedio voy a tomar el total y lo voy a dividir por 12. De esta fórmula ya calculé el presupuesto del agua para las oficinas. Vamos a ir con el siguiente gasto que identifique. Identifique el gasto de papelería y vamos a ver en la descripción qué me dice ese gasto de papelería de las oficinas. Dice que adquirió papelería para todo el año 2015 por valor de 22 millones de pesos. ¿Esto qué me está indicando? Que no me está dando datos del 2018. Él me está diciendo el dato de todo el año 2015. Y esto también me va a indicar que ese gasto de papelería va a ser un valor fijo, porque me está diciendo que son 22 millones para todo el año. Entonces yo simplemente, para saber cuánto va a ser el valor mensual, tomaría ese valor y lo voy a dividir por 12 y obtengo el valor mensual. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces tenemos 22 millones dividido 12 meses. Me da 1.833.333 pesos para el valor mensual de la papelería. Y este valor lo puedo pegar de febrero hasta diciembre. Va a ser igual para para cada mes, porque yo lo estoy, al final la sumatoria me debe dar los 22 millones de pesos. ¿Sí? Y igual el promedio, si yo cojo los 22 millones dividido 12, me va a dar el 1.833.333. Como vemos, como les decía ahorita, no en todos los ítems va a aplicar que yo tenga que colocar datos en esta columna de diciembre de 2014. En este caso, esta papelería no me dieron información del 2014, entonces a partir de enero empecé a hacer mi proyección. Cambiamos de año a 2016 y entonces al cambiar de año, entonces sube la inflación. Entonces para el enero, igual tenemos acá la política de que dice para los gastos que no presentan variaciones como ese de la papelería no presentó variación, entonces vamos a incrementarlo simplemente con base al IPC del último año. No vamos a tener en cuenta las variaciones del último mes. Simplemente tomamos el valor mensual y lo incrementamos en el índice de inflación. Entonces vamos a tomar, vemos que en el último mes, en diciembre, tenemos el valor de 1.833.333 y le vamos a incrementar, le vamos a sumar el IPC, que sería coger ese mismo 1.833.333 pesos y multiplicarlo por el 6.77%, que es el índice de inflación calculado para el 2015. Entonces, aquí vemos la fórmula. Nos daría, perdón, acá se me fue un más en lugar del por. Entonces tenemos, esta es la estructura de la fórmula, tomamos el valor de diciembre y le sumamos el 6.77% de ese 1.833.000. Nos da entonces que para el año 2016
tendríamos un consumo de agua por 1.957.000 o 450. De igual forma, entonces podemos pegar en el mes de febrero el valor. Para pegarlo simplemente lo selecciono, le doy copiar y en el mes de febrero selecciono desde febrero hasta diciembre y le puedo decir acá donde está la herramienta de pegar, aquí en la flechita, me va a desplegar la opción de pegado especial, donde le voy a seleccionar en pegar valores el primer icono que tiene el número 1, 2, 3. ¿Eso qué hace? Excel simplemente me va a pegar los valores sin arrastrar la fórmula. Y aquí ¿por qué no arrastre aquí la fórmula? Muy simple, es muy simple porque si yo arrastro la fórmula, él me va a tomar, ya no me va a tomar la casilla N5 para febrero, sino que en febrero me va a tomar la casilla O5. Para la siguiente me va a tomar P5. Entonces ahí no estaría tomando los valores que corresponden. De igual forma, como es un gasto fijo, como está formulado para este ejercicio, entonces lo planteamos el mismo valor para cada mes, entonces simplemente pegamos el valor. Igual forma, aquí vamos a totalizar la herramienta de autosuma. Podemos totalizar seleccionando de diciembre hasta enero de 2015. Listo. Y el promedio estaría simplemente dado por tomar el total, dividiéndolo por 12. Tenemos el promedio. De esta forma ya calculamos entonces el gasto de papelería para el año 2015 y 2016. El último gasto que seleccioné fue el gasto de los intereses del préstamo. Entonces vamos a ir a ver qué nos dice de esos intereses. Dice en la descripción, se pagaron los intereses del préstamo por un valor de 60 millones de pesos con un interés mensual del 2%. En este caso, el ejercicio no nos está informando la cuota con la cual se va a ir abonando el crédito, tampoco nos dice por cuánto tiempo va a ser el crédito. Entonces, sin estos dos datos, el valor de la cuota ni la duración del crédito es, eh, es imposible poder calcularle una amortización a esta deuda. Entonces, simplemente vamos a interpretar que la empresa obtuvo el préstamo de 60 millones de pesos y no va a hacer ningún tipo de abono a la deuda durante el 2015 y el 2016, de tal forma de que los impuestos siempre van a ser el 2% de los 60 millones de pesos, ya que no tenemos información respecto a el número de cuotas y valor de la cuota que estaría amortizando mes a mes la empresa. Entonces, de esta forma, iríamos aquí en gastos y simplemente este es otro ítem donde no tenemos que diligenciar esta casilla del diciembre de 2014 porque el dato nos lo dan solamente a partir de 2015. Entonces, en esta casilla simplemente vamos a poner los 60 millones de pesos y lo vamos a multiplicar por el 2%, que es el porcentaje de interés. Nos da 1.200.000 de intereses. Esta fórmula puedo arrastrarla hasta diciembre de 2015. Listo. Nuevamente juega. Aquí para totalizar entonces con autosuma, selecciono de diciembre a enero y para promediar entonces va a ser igual al total dividido 2. Listo. Para enero a diciembre del 2016
vamos a tomar el mismo valor, porque no nos están informando si el crédito se va a ir amortizando, se va a ir pagando. Entonces, como no tenemos esa información, sería el mismo 1.200.000. ¿Por qué no se incrementa con el IPC? Porque los intereses de un préstamo están definidos por un porcentaje que se acuerda desde el momento que se otorga el crédito. Y ese porcentaje no se va a ver afectado por el índice de inflación o por el incremento del salario mínimo, por ninguno de esos indicadores económicos que operan en el mercado, porque ya es una tasa ya predeterminada y acordado entre las partes. Entonces, simplemente vamos a poner el mismo valor. Serían los 60 millones de pesos por el 2% que nos está dando 1.200.000. Listo. De esta forma, yo ya tengo aquí presupuestados mis tres gastos que seleccioné. Vamos a pasar al siguiente paso, que es ir a la pestaña de análisis presupuestal del 2016. En esta pestaña de análisis presupuestal de 2016, él me pide simplemente colocar los gastos, los conceptos de gastos y los valores para enero a diciembre de 2016. Yo estos valores puedo traerlos copiando de esta pestaña de gastos, copiando los ítems de enero a diciembre de 2016, copiándolos de ahí y pegándolos acá, o simplemente puedo, para que me quede formuladito con Excel, puedo traérmelos colocando el signo igual en esta celda de enero para el gasto de agua de oficinas y voy a ir a la hoja de gastos y me voy a posicionar en la celda que corresponde a gasto de agua de las oficinas y que corresponden a enero del 2016. La selecciono, me paro en ella y haciéndole simplemente Enter, él me trae el valor. Y también podría arrastrar la operación hasta diciembre. Y de esta forma, él me trae los valores que corresponden a estos meses y que fueron calculados en la hoja de gastos, como podemos ver. Vamos a repetir la operación para el caso del gasto de papelería. En enero digo igual. En enero voy a decirle que me dé un igual. Deme un momento. Es decir, que me dé igual. Me voy a gastos y me voy a ubicar en la celda de enero para el gasto de papelería. La selecciono y le digo Enter y me trae el valor. Puedo arrastrarlo de nuevo hasta diciembre. Y para el intereses del préstamo hago lo mismo. Igual voy a la hoja de gastos, me ubico en enero, en el ítem de intereses, le digo Enter y puedo arrastrarlo por todo el año. Listo. De esta forma, aquí ya en la plantilla de análisis presupuestal, traje los valores correspondientes al gasto de servicio de agua de oficinas, de papelería y de intereses de los préstamos. Y aquí igual irían relacionados los demás gastos que ustedes identifiquen. En esta plantilla tiene aquí al final un subtotal, que es la sumatoria por mes a mes de todos los gastos. Y trae un ítem de imprevistos. Los imprevistos es un cálculo o un porcentaje que se asigna con respecto a los gastos y se toma como imprevisto simplemente un valor que digamos se tendría ahí como un colchoncito, como un comodín para el caso en que
surja alguna situación que pueda hacer que se incrementen más los gastos de lo que teníamos previstos, porque como vemos la forma de proyectar estos gastos es una fórmula que no está soportada, digamos que en unos datos estadísticos, en unas investigaciones muy profundas, sino simplemente en incrementar con una tasa de inflación, pero en algunos casos se pueden presentar situaciones que puedan generar que se incrementen esos gastos que hemos proyectado. Entonces, por eso se debe contemplar un rubro o un valor de imprevistos. Aquí en la instrucción que da de los imprevistos, creo que hay como un error de digitación, pero no es claro esos imprevistos a qué corresponde. Lo único que puede entender es que es un 15%. Entonces, para que no nos quedemos de pronto detenidos por la falta de claridad de lo que dice aquí de promedio 2 GNO más un 15%, simplemente vamos a tomar como referencia. Voy a borrar estos cálculos acá para mostrarles cómo los saqué. Vamos a tomar que va a ser el 15% del subtotal. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Damos igual, seleccionamos el subtotal y le vamos a multiplicar por el 15%. Tomamos el subtotal y le multiplicamos por el 15%, entonces ahí tendríamos el valor de los imprevistos. Podemos arrastrar la fórmula hasta diciembre y así obtendríamos el total del presupuesto de gastos que correspondería al subtotal más los imprevistos. En la descripción nos dice que luego de yo hacer la selección, la identificación de los gastos, de registrarlos en esta plantilla, debo también clasificarlos. Entonces, para la clasificación vamos a tener en cuenta de agruparlos. No es que tengan que poner por allá una clasificación aparte, sino que la recomendación es que los coloquen en un orden de acuerdo como al tipo de gastos. Por ejemplo, el servicio de agua. Y si por allá encontramos gastos de servicio de energía, de teléfono, entonces los podemos poner de forma consecutiva para poder identificar que esos son los servicios públicos, el agua, la energía, el teléfono. Entonces sería lo ideal colocarlos pues como en un orden de acuerdo de que vayan quedando como agrupados. Y lo último que nos pide es que debemos de determinar una estrategia que permita reducir los gastos que tienen más impacto negativo en el presupuesto de la compañía. Entonces aquí, al analizar estos valores, ustedes deben de identificar cuáles son los rubros que pueden estar teniendo más representación dentro del presupuesto de gastos, o sea, los más altos, y para esos debemos de formular una estrategia que permita reducir esos gastos elevados. En esta misma hoja, entonces, del análisis presupuestal, ustedes deberán colocar en esa parte, indicar las estrategias que formularían para esos gastos, identificando cuáles son los gastos que consideran tienen mayor impacto y negativo dentro del presupuesto de gastos y van a señalar entonces la estrategia para mitigar este impacto negativo. Recordemos que todas nuestras actividades van a estar acompañadas de la portada, de la introducción, de las conclusiones y la bibliografía. Y reitero nuevamente que la actividad debe ser cargada en el aula virtual, en el foro que dice parcial 2, taller presupuesto de gastos. Dice parcial 2, presupuesto de gastos. Un integrante de cada equipo deberá subir la actividad al aula virtual. Espero que esta explicación les sirva de herramienta adicional con la explicación, la videoconferencia de los conceptos básicos del presupuesto de gastos, les sirvan como las herramientas que les permitan estar en competencia para completar la actividad y presentar su trabajo dentro de las fechas que están establecidas en el aula virtual para cada grupo del curso de presupuestos. Muchas gracias por el tiempo
Reitero también que sigo en contacto con ustedes a través de nuestros medios de comunicación, el correo electrónico, la herramienta de mensajes del aula virtual, el WhatsApp. En caso de que lo requieran, podemos acordar espacios de tutoría virtual a través de videoconferencia o tutoría presencial en los horarios que podamos conseguir en las instalaciones de la universidad. Quedo presta a apoyarlos y acompañarlos en el proceso del desarrollo de esta actividad. Les deseo un resto de día muy feliz, lleno de éxitos y de muchas bendiciones. Que estén muy bien.